Quiero compartir un mensaje que he puesto por título: Deja de coquetear. Nuestra sociedad está acostumbrada a vivir mucho en lo superficial. Y ustedes y yo somos testigos cuando vemos en las redes sociales lo fácil que es construir una imagen, lo fácil que es vendernos de cierta manera, tapando lo que en realidad somos. Y cuando se trata del Evangelio, creo que también, tristemente, nosotros como iglesia, hablo en términos generales, cuando me refiero a la iglesia, hemos hecho de nuestra relación con el Señor algo muy superficial. Si me permiten resumirlo en grupos, creo que estos serían los 4 grupos. A lo mejor hay más, pero para fines del mensaje, permítanme definirlo en estos 4 grupos. Lo que he visto, lo que he vivido también, por supuesto, en nuestra relación con el Señor. Número 1, están los que ignoran la verdad del Evangelio. En nuestra sociedad hay personas que, por supuesto, todavía no conocen del mensaje de salvación, del mensaje de la cruz. Número 2, están los que cambian la verdad. Estas personas ya han escuchado del mensaje del Señor, sin embargo, de forma voluntaria han decidido cambiarla por la mentira. En el libro de Romanos, capítulo 1, verso 25, Pablo describe la situación de algunas personas que después de haber sido iluminadas por la verdad del Evangelio, decidieron cambiarla por la mentira. Y es cuando uno la cambia por intereses personales, por ambiciones, porque a lo mejor uno no encontró, entre comillas, en la verdad lo que uno quería. Y por lo tanto decide hacerla a un lado y vivir una mentira, que nos hace sentir bien al comienzo, pero que después de todo no deja de ser una mentira. Número 3, están los que viven la verdad, los que están alineados a lo que un día el Señor les habló en su corazón. En estos no me voy a detener mucho, sino hasta casi el final del mensaje. Y número 4, están los que coquetean con la verdad, los que parecen que viven con el Señor, los que parece que tenemos un vínculo cercano con el Señor, pero en realidad solo es una especie de coqueteo. Ustedes saben, el coqueteo básicamente puede ser muy engañoso, porque pareciera el interés de alguien de querer algo más, pero tal vez solo se queda ahí, en un coqueteo. Cuando ustedes buscan esta palabra en la Real Academia Española, se van a encontrar con una definición como esta, entre tantas que hay. En el juego amoroso significa dar señales sin comprometerse. Otra definición de la misma Real Academia Española es tener una relación o implicación pasajera en un asunto en el que no se compromete del todo o finge no hacerlo. ¿Por qué les cuento esto? Porque, insisto, lo hemos llevado a nuestra relación espiritual. En momentos, si puedo ser honesto, yo también coqueteé en un momento con el Señor. Me agradaba, me gustaba ir a la iglesia, escuchar la música, levantar las manos, gritar, saltar, llorar a veces porque las emociones se envuelven dentro del ambiente que está en una iglesia o en una reunión espiritual. Y entonces uno espera que regrese el siguiente domingo, que vuelva una próxima reunión para sentir exactamente lo mismo. Pero cuando me evalúo de forma más profunda, me doy cuenta que después de todo no he dado pasos de mayores niveles de compromiso. No he crecido en el fondo, pero me gusta venir a la iglesia, pero me gusta leer la Biblia, pero esta todavía no me ha cambiado. Sigo siendo el mismo hombre mentiroso, sigo siendo el mismo hombre que se enoja de forma tan fácil, sigo siendo alguien que es tentado de una manera recurrente, y no solamente eso, sino que se envuelve en esa tentación. A pesar de que me gusta todo el ambiente espiritual en el que yo me muevo cada domingo o cada miércoles, según sea el caso. Y les quiero hablar particularmente de 3 personajes. 3 personajes que nos enseñan el coqueteo con el Evangelio y que permítanme que podamos hacer una evaluación personal y quizás descubrir que uno de estos 3 personajes en algunos momentos hemos sido nosotros. El primero en el que me quiero detener es Félix. Félix
No es uno de esos personajes que saltan ahí en la Biblia de forma tan visible, salvo por los momentos cuando tiene una relación ahí, un vínculo con el apóstol Pablo. Por supuesto, al ser él un gobernador de la época, Félix, básicamente uno pudiera pensar de que no tenía ningún interés en el evangelio, pero de forma interesante, quizás por su esposa, porque la esposa era judía, Félix era alguien que tenía conocimiento acerca del mensaje de nuestro Señor. Y si ustedes van a la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 22, se describe que Félix, oídas estas cosas, se está refiriendo a una conversación un poco difícil, ahí medio conflictiva, que estaba teniendo él con Pablo y con otros personajes. Estando bien informado de este camino. Cuando el libro de los Hechos hace referencia a esa expresión, camino, es una manera en la que le llamaban a los cristianos que habían asumido la decisión de seguir a Cristo. Ellos están en el camino, se referían así a los creyentes. No decían el cristianismo, decían el camino. Y la Biblia nos enseña que Félix estaba bien informado del camino. En otra versión se describe de esta manera: cuando Félix oyó eso, decidió terminar la reunión, pues conocía bien todo lo que se relacionaba con el mensaje de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros pudiéramos ser descritos de la misma manera? Conocemos todo lo relacionado con el mensaje de Jesús, conocemos de doctrina, conocemos las canciones, conocemos cuál fue la última prédica que se lanzó desde una plataforma en nuestra iglesia local, conocemos la última canción que sacó este o aquel cantante cristiano. Estamos al tanto de las distintas actividades o eventos alrededor del mundo de la iglesia cristiana. Conocemos de Biblia, estamos informados, pero al igual que Félix, como nos vamos a dar cuenta en un ratito, solamente coqueteamos con la verdad del evangelio. Dice el versículo 24, días después, Félix fue otra vez a ver a Pablo. Lo acompañó Drusila, su esposa, que era judía. Félix llamó a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la confianza que se debe tener en Jesús. Observen esto, Félix ya tenía cierta idea acerca del camino, cierta información, o no cierta información, en realidad la Biblia dice que estaba bien informado. Y entonces tiene un nuevo encuentro con Pablo, pero en esta ocasión Pablo aprovecha y le da un mensaje. Y escuchen esto, lo escuchó hablar acerca de la confianza que se debe tener en Jesús, pero Pablo también le habló de que tenía que vivir sin hacer lo malo, que tenía que controlarse para no hacer lo que quisiera, sino solamente lo bueno, y que algún día Dios juzgaría a todos. Noten qué clase de mensaje que le lanza Pablo. En 2 oraciones, al menos el escritor de Hechos, el doctor Lucas, nos lanzó un bosquejo del mensaje de Pablo. Le dice, tenés que aprender a tener confianza en Jesús, no basta estar informado acerca de Él. La relación con el Señor se trata de confianza. Y luego continúa. Pablo también le habló de que tenía que vivir sin hacer lo malo. Deja de hacer lo malo. No importa cuánto sabes acerca del evangelio, lo importante es cuánto te ha transformado este. Y sigue todavía. Tenés que controlarte para no hacer lo que querés, sino solamente lo bueno. Y algún día viene aquí el mensaje de advertencia. Dios juzgaría a todos. En algún momento, mi estimado Félix, le habrá dicho Pablo, Dios va a pesar todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos pensado, lo que hemos hecho en público o lo que hayamos hecho en lo privado. Dios todo lo va a juzgar. Entonces, dice el escritor, Félix se asustó mucho y le dijo, vete ya, cuando tenga tiempo volveré a llamarte. Vete. Le asustó el mensaje. Porque cuando uno coquetea, esa relación es agradable. Pero cuando uno se acerca a la verdad, a veces la verdad confronta, golpea, es dura, duele, te reta. La verdad nos desafía a hacer cambios. Y es lo que Félix no estaba dispuesto a hacer. Entonces, por un momento piense, ¿acaso yo me he comportado como Félix?
alguien muy bien informado, pero que cuando se da cuenta de lo que implica dar próximos pasos, decide decirle al mensajero, cuando tenga tiempo, no me he comprometido más porque no he tenido tiempo. Cuando tenga tiempo, te volveré a llamar. El próximo domingo hago la oración para reconocer a Cristo como mi Señor. El próximo mes voy a poder. El próximo año, este año tengo otros proyectos. Y así nos vamos dando cuenta que a lo mejor estamos cómodos coqueteando con la verdad del Evangelio. El segundo personaje del que les quiero hablar es Agripa. Hechos capítulo 26, verso 27. Luego Pablo se dirigió al rey Agripa y le dijo: Majestad, ¿acepta usted lo que dijeron los profetas en la Biblia? Y Pablo se responde a sí mismo la pregunta que él le lanza a Agripa y le dice: yo sé que sí lo acepta. Pablo estaba convencido de que Agripa, el rey de la época, el rey del momento, no era ajeno al mensaje del Evangelio. De alguna u otra forma, él tenía conocimiento. Y Pablo estaba claro. Pablo estaba claro que incluso le llega a decir: mi estimado rey, majestad, yo estoy convencido que usted cree en los profetas. Lo que le estaba tratando de decir es que, los profetas hablaron del Mesías del que yo estoy predicando. Y yo estoy seguro que usted cree en los profetas. ¿Sí o no? Sí, yo sé que usted lo acepta. Todo lo que los profetas dicen. Y luego que Pablo le da un discurso magistral, observen la respuesta de Agripa. En el versículo 28, Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Casi, dice en otra versión, me convences. Esa palabra persuades es la misma que usa el apóstol Pablo en aquel famoso pasaje de Filipenses 1:6, ¿lo recuerdan? Estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Recuerdan ese versículo? No. Ok, esa palabra persuasión en el original significa convicción. Estoy convencido. Lo que aquí está diciendo Agripa es lo siguiente: Pablo, casi me convences, pero yo tengo otras convicciones y las tuyas no son las mismas. Casi me convences. ¿Saben por qué nos cuesta dejar de coquetear con el Evangelio? Porque en el fondo todavía la verdad del mensaje de Jesucristo no se ha convertido en una convicción interna. Porque en el fondo todavía tenemos otras convicciones que no estamos dispuestos a abandonar. Y Pablo simplemente me enseña de que yo puedo ser alguien con una moralidad alta. Observen esta lista. Puedo ser alguien con una alta moralidad y no ser cristiano. Hay mucha gente que es honesta allá afuera y jamás ha pisado una iglesia. Gente que es muy generosa y jamás ha asistido a una reunión de líderes, jamás ha ido a una noche de adoración, etcétera. Jamás. Pueden tener una alta moralidad y no ser cristianos. Pueden tener buenos hábitos y no ser cristianos también. Gente disciplinada, gente diligente. Aparentemente leyeron el libro de Proverbios y aún así no son cristianos. Pueden ser celosos de las tradiciones cristianas. Incluso, voy un poquito más, gente celosa de las tradiciones cristianas, pero no son cristianos también. Hay un momento en el ministerio de Pablo cuando visita la ciudad de Atenas, en Grecia. Y ustedes sabrán que la ciudad de Atenas era una ciudad conocida por la cantidad de dioses que tiene. Algunos historiadores llegan a afirmar que usted podía encontrar en Atenas más dioses que personas. Era gente tan religiosa que tenían una capacidad de adorar un montón de ídolos que uno se asustaría. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 17, versículo 22, que Pablo, de pie ante el concilio en Grecia, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Noten Pablo cómo llega. Sutilmente les dice: yo sé que ustedes son muy religiosos, muy religiosos, porque
mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Bueno, este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es quien yo les hablo. Saben, es interesante, pero aunque estos hombres por supuesto no eran creyentes, es interesante que este es un pasaje que a veces se pudiera aplicar a creyentes. Adoramos muchas veces a un Dios que no hemos terminado, que no conocemos. Es más, Jesucristo en una oportunidad le dice a la mujer samaritana, cuando están cerca de un pozo, ¿recuerdan esa conversación? Cuando la mujer le pregunta, ¿dónde tenemos que adorar? ¿Tenemos que adorar en este monte o tenemos que adorar allá en Jerusalén? ¿Tenemos que hacer esto o hacer lo otro? Y Jesucristo le dice, bueno, ciertamente el Padre está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad, ¿recuerdan? Adoradores en espíritu y en verdad. Pero Jesucristo en esa conversación le lanza una línea que puede pasar inadvertida. Dice el versículo 22 de Juan capítulo 4, ahora ustedes adoran lo que no conocen. ¿Es posible adorar algo que no conozco? Permítame ser más práctico. ¿Es posible levantar manos, llorar y hacerlo a un Dios que ni siquiera he conocido todavía? A un Dios que me agrada por lo que me hace sentir, pero que todavía no he permitido que me cambie por completo. Todo hace indicar que definitivamente sí. ¿Seré un Agripa? ¿Seré como estos estimados amigos atenienses? Tercer personaje, Herodes. No Herodes aquel que hizo la matanza de los niños, no, el otro Herodes. El Herodes que vivió allá en los tiempos de Jesucristo. Y observen este pasaje que me parece extraordinario. Dice la Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 20. Herodes le tenía miedo a Juan, se está refiriendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un personaje bien interesante, porque los religiosos de la época, aunque no coincidían con él, le tenían un respeto extraño, porque era un respeto que no los llevaba a seguir su enseñanza, pero tampoco lo tocaban, porque sabían en el fondo que la gente estaba de parte de Juan el Bautista. Era un hombre con una autoridad extraordinaria, fuera de serie. No por nada Jesucristo dijo que entre los nacidos de mujer no ha habido nadie como Juan el Bautista, nadie, ni Moisés, ni David, ni Elías, ni el que usted quiera mencionar de la Biblia, nadie como Juan el Bautista. Entonces Herodes, el rey del momento, el monarca, le tenía muchísimo respeto. Y dice la Biblia, Herodes le tenía miedo a Juan porque sabía que era un hombre recto y santo y por eso lo protegía. A Herodes le gustaba, y no solamente era un tema de respeto o de miedo, le gustaba escuchar a Juan. ¿Cuántos de nosotros tenemos predicadores favoritos que nos gusta escuchar domingo tras domingo? O ahora en cualquier momento a través de las redes sociales. Somos seguidores de predicadores, seguidores de la oratoria de alguien que se pone en una plataforma para lanzarnos un mensaje, pero no seguidores del mensaje que nos están compartiendo, no seguidores de Jesucristo. Herodes era el típico personaje que si hoy tuviéramos redes sociales, si en aquella época, tuvieran redes sociales, Herodes estaría metiéndose en Facebook, en Instagram, diciendo, viene el live de Juan el Bautista en este momento, me dijeron que va a estar en el desierto, quiero verlo. Y probablemente Herodes iba a estar ahí pegado, viendo a Juan el Bautista en su último mensaje. Pero observen lo que sucede. Era un hombre recto y sano y por eso lo protegía. A Herodes le gustaba escuchar a Juan, pero, el famoso pero que encontramos, siempre se inquietaba con lo que él le decía. Le gustaba escucharlo, pero le inquietaba lo que escuchaba. Qué raro.
me gusta el mensaje, pero me inquieta cuando lo escucho, porque te mueve algo. Yo no sé si han pasado por esa etapa cuando escuchamos un mensaje que está hablándonos directamente a una situación que estamos viviendo, sea cual sea, no importa. Y en el fondo vos estás sintiendo que es Dios el que te está hablando. En el fondo yo estoy aquí en mi corazón hasta incluso uno siente que el corazón late un poquito más fuerte y por dentro hay un mover que se está generando, emocional por supuesto, pero provocado por lo que la palabra está haciendo en mi vida. Y ahí estoy, en la mente y en el corazón, sintiendo mientras estoy escuchando, sentado en este auditorio, el mensaje del Evangelio. Y estoy ahí, sintiendo que Dios me está llamando, pero voluntariamente me resisto y trato de calmarme. No, ahorita no es tiempo. Me gusta eso que está diciendo, pero no. Y uno como que lo retiene, lo resiste. Y es triste, ¿saben por qué? Porque la Biblia nos llama a resistir al diablo. Y lo que hacemos usualmente es resistir a Dios. El consejo siempre fue, resiste al diablo y éste huirá de vosotros. Pero pareciera que lo entendimos al revés. Resiste a Dios y te irás largo de él. Porque aunque lo respeto, me inquietan sus palabras. Y si soy honesto con ustedes, a veces he tenido un poco de Herodes. Y me doy cuenta que no puedo estarme dando el lujo de coquetear en alguna área de mi vida con el mensaje que Dios ha dispuesto para transformarme. No importa cuánto te gusta la palabra, si hay algo que te gusta más, le terminarás cortando la cabeza. Ustedes saben que Herodes fue el mismo que dio la orden para que se le cortara la cabeza a Juan el Bautista, ¿no? ¿Recuerdan? Una niña le comenzó a bailar, como a él le gustó. En el alboroto hormonal le prometió cosas que después, por supuesto, se le vino el mundo encima porque le tenía respeto a Juan el Bautista, insisto. Y esta niña, influenciada por la mamá, le dice a Herodes, quiero la cabeza de Juan el Bautista, ¿oíste? Es la que quiero. ¿Cómo vas a matar al que te gusta escuchar? Qué difícil, ¿verdad? Cuando yo coqueteo con la verdad, tristemente a veces me voy a poner en una posición de arrancarle la cabeza a aquel que se convierte en la voz de Dios para mi vida. Le arranco la cabeza a la voz de Dios. La pregunta del millón es, ¿cómo abandono el coqueteo? En la novela de Alicia en el País de las Maravillas, yo sé que esto no es muy espiritual, ¿verdad? Pero es una novela extraordinaria. Porque hay unas frases, es como leer las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia, esta porque tiene una influencia por supuesto cristiana, las Crónicas de Narnia, pero tienen frases que son tan buenas, tan inspiradoras. Y me gustó mucho esta que está en la novela de Alicia, en el País de las Maravillas. Solo unos pocos encuentran el camino, dice esta frase. Otros no lo reconocen cuando lo encuentran. Otros ni siquiera quieren encontrarlo. ¿En qué grupo estamos nosotros? Solo unos pocos encuentran el camino. Otros no lo reconocen cuando lo encuentran. Tienen al maestro de frente y no lo encuentran. Otros ni siquiera quieren encontrarlo. Voy cerrando con esta historia de un escriba que escucha a Jesús dar una respuesta sorprendente a los saduceos, un grupo religioso de la época, y se le acerca interesado en saber más, porque reconoce que en Jesús hay sabiduría. Y el escriba, dice el libro de Marcos, capítulo 12, por favor vaya conmigo a la Biblia, en el verso 28,
uno de los maestros de la ley religiosa, estaba ahí escuchando el debate entre Jesús y los saduceos. Si leen los versículos anteriores se van a dar cuenta de qué debate se está refiriendo. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y ustedes saben lo que dijo Jesús, ¿no? Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le responde el escriba, maestro de la ley religiosa, le dijo, bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Y escuchen esto, al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Este hombre, a diferencia de otros religiosos de su época, tenía mayor entendimiento acerca del mensaje. Se dio cuenta que la relación con Dios no estaba definida por las reglas a seguir, sino por el amor al Señor y el amor al prójimo. Y Jesucristo nota que el corazón de este escriba o religioso no es como el corazón de otros. Se da cuenta que hay algo especial en él. Y dice la Biblia que cuando lo vio, le dijo, no estás lejos, no estás tan lejos. Si me permiten, las personas que coquetean no están tan lejos del reino, porque tienen un poquito de entendimiento o conocimiento. No está tan lejos. Pero yo no he sido llamado para estar lejos, sino es para estar dentro del reino. No he sido llamado para estar cerca, sino para estar dentro de él. Y mis estimados, como dicen esta frase que les dejo por acá, no hay peor cosa que pensar que es bueno estar cerca cuando fuiste llamado a estar dentro. No hay peor cosa. Pensar que está bien, que estoy cerca. No soy muy, pero tampoco tan. Pero yo no fui llamado para estar ahí en esa posición. Porque para ser más claro, puede que esa misma condición sea la que me lleve a una eternidad sin Cristo. El coqueteo no me da un boleto a la eternidad con el Señor. Mucha gente que está viviendo una eternidad sin Cristo coquetearon con Él, estuvieron cerca de Él, pero jamás avanzaron un poco, porque en el fondo sienten que están bien a la distancia. Y quizás hay que explicarles un poco a qué se refiere la Biblia con el acercarse y estar dentro del reino, porque puede haber que hayan personas que piensen que signifique ciertas cosas cuando en realidad no tienen nada que ver. El propósito de este mensaje, mis hermanos, es decirles qué bien que no están tan lejos, porque si están acá, aunque suene muy a Cantinflas, es porque no están allá. Profundo, ¿eh? Qué bien que no están tan lejos. Pero no piensen que esa es la condición en la que debemos de quedarnos. Y ustedes saben cuáles son los pasos que deberían de dar para acercarse y ser parte del reino de Dios.
simplemente tomar el desafío de decirle al Señor: Señor, ¿de qué se trata mi vida y cómo te puede servir mi vida? ¿Cómo te puede servir mi vida? ¿Cómo lo que yo hago en los círculos sociales donde yo me muevo, cómo te puedo servir a ti? Porque algunos pensarán que estar dentro del reino significará ser pastor, ser un evangelista, un maestro de escuela bíblica, y no. Es estar comprometido con la mayor de las causas, y no es la mía, no es la suya, es la divina. Un comentarista bíblico que leía alrededor de esta historia de este escriba se imaginó la escena de esta manera: tuvo que haber una mirada de amor en los ojos de Jesús, dijo él, y también una mirada de invitación cuando le dijo al escriba: hasta aquí has llegado tú. Es como imaginarme a Jesús que está con el escriba, imagínenselos sentados a los dos, y Jesucristo diciéndole: ¿sabes qué? No estás lejos, pero hasta dónde has llegado no es el lugar que yo tengo para tu vida. ¿Qué tal si de aquí en adelante comenzás a ver la vida como yo la veo y no como vos querés? ¿Qué tal si de aquí en adelante comenzás a construir tu matrimonio no como te ha parecido, sino como siempre te lo he intentado decir? ¿Qué tal si de aquí en adelante dejas de luchar con las tentaciones y lo haciéndolo solito y lo comenzás a hacer conmigo? Porque mientras estés un poquito lejos va a ser más difícil, pero si me tenés cerca, el que lucha por vos soy yo. De lejos te vas a desgastar, de cerca, en tu debilidad, yo te voy a fortalecer. No estás lejos, pero no estás dentro tampoco. Y el mensaje se trata de estar dentro. No es cuán cerca puedes llegar, sino de lo trascendental que es estar dentro de la mayor de las causas del Evangelio. Cierre sus ojos, por favor.